Cordial saludo, queridos estudiantes. Comenzamos con el módulo de informática básica que corresponde al curso que ustedes van a seguir, brindado por la Asociación Nacional de Entidades de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, ACENAF. Quería darles la bienvenida y presentarme. Yo soy el ingeniero Renzo Giovanni Pardo y les voy a brindar la formación de este curso, el cual es opcional. Ustedes deciden hasta qué punto tomarlo, cuándo o si lo van a tomar o no lo van a tomar. Entonces, eh, comencemos. En primer lugar, como ya les había dicho, mi nombre es Renzo Giovanni Pardo. Yo soy ingeniero en automática industrial de la Universidad del Cauca y en este momento soy docente del Instituto System Plus de Colombia, que es una red nacional de educación. Y para que puedan comunicarse conmigo lo pueden hacer mediante el número que ven en sus pantallas, que sería el 316-411-7753, por medio de mensajes de WhatsApp, los cuales les responderé en cuanto sea posible. Muchas gracias. Bueno, comencemos en materia. Eh, Se supone que vamos a ver los fundamentos de información. Por lo tanto, sabemos que nuestra herramienta de trabajo va a ser obviamente un computador. Computador es un equipo informático el cual va a tener datos de entrada, los va a procesar y va a obtener información de salida. Si hablamos de los equipos a los cuales estamos acostumbrados, tenemos por ejemplo el computador de escritorio o el desktop, o también últimamente tenemos los All-in-One o todo en un español, y por último los portátiles, aunque sabemos que hay muchísimos otros equipos informáticos como sus celulares, las tablets, las phablets, en fin, muchísimos dispositivos, pero los de mayor uso generalmente son ya sea el de escritorio, el All-in-One o el equipo portátil que cualquiera de ustedes puede usar. Entonces hablemos un poquito del equipo del escritorio. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de tener un equipo de escritorio? Las ventajas es que generalmente comparado con nosotros dos, sus características en cuanto a hardware son superiores. Es decir, por menor costo pueden conseguir una mayor cantidad de RAM, un mejor procesador y mejores características funcionales. Por lo tanto, es a menor precio, pues consiguen mejores características y mejor funcionamiento. Pero además de eso, tienen que el equipo es modular. Por lo tanto, en caso de que se dañase alguna de las partes que conforman el equipo de escritorio, pues entonces va a ser fácilmente removible. Por lo tanto, es otra de las ventajas. Son sus desventajas? Que es un equipo que no tiene portabilidad, es voluminoso, necesita generalmente un escritorio amplio para poder funcionar adecuadamente. Como ustedes pueden ver, la pantalla y la torre están separadas, entonces esa tal vez puede ser una desventaja, aunque no es muy apreciable esa desventaja. Bueno, sigamos con el All-in-One, el todo en uno. El todo en uno, como pueden ver, pues generalmente a un mayor precio comparado con el equipo de escritorio, pues tiene unas características más bajas, como ya les había mencionado, pero esos son usualmente más usados en oficinas o en casas donde el espacio es reducido. Entonces, como podemos notar, tanto el procesador y la torre, como podríamos llamarlo, pues está integrado en la misma pantalla. Y como vemos, solo obtendría la pantalla con su respectivo dispositivos de procesamiento, el teclado y el mouse. Aunque se le pueden eh, instalar otros accesorios. Pero su desventaja es que en caso de que hubiese algún daño de alguno de sus componentes, pues sería mucho más complicado poder repararlo o modificarlo. Por último está el portátil, que tal vez dependiendo del presupuesto que vamos a tener, pues podemos tener un equipo muy potente o muy básico. Pero su principal ventaja sería la portabilidad, ya que lo podemos llevar en un simple maletín y es fácilmente transportable. Él cuenta con una batería, la cual nos permitirá trabajar así no tengamos una toma de energía a la mano. Bueno, sigamos. Bueno, ahora vamos a hablar del concepto de hardware y software. El computador está conformado por dos partes, por decirlo de alguna parte. La primera es hardware y la segunda sería el software. El hardware, si ustedes pues tienen un poco de conocimiento del inglés, se darán cuenta que hard
significa duro, y soft, suave. Entonces hardware hace relación a las partes tangibles, duras del equipo. Y soft, suave, hace parte de lo que es suave, lo que es intangible del computador. Por ejemplo, el sistema operativo, los programas, los controladores y bueno, entre otros. Bueno, nos vamos a centrar en lo que sería el hardware. Como ustedes pueden ver, aquí vemos una torre, ¿sí? Dentro de la torre están los dispositivos o las partes del computador que componen el hardware, pero que son más importantes, las vitales. Las que de no tenerlas, las de que en caso de que haya algún fallo por cualquier razón, entonces sería una falla, digámoslo, catastrófica, la cual no nos permitiría seguir trabajando con el computador. Por lo tanto, lo principal está dentro de la torre. Bueno, veamos algunos, no todos de sus componentes. Por ejemplo, tenemos el procesador. El procesador es tal vez la parte más importante de todo computador. ¿Por qué? Hagamos una analogía. El procesador es como si fuera el cerebro de una persona. ¿Cuál es su función? Procesar la información. Ustedes fácilmente podrán entender que una persona escucha, huele, saborea, bueno, mira, ¿sí? Y todo eso serían datos los cuales los toma un sensor, que en este caso son los sentidos, y los dirige por el sistema nervioso hacia el cerebro. El cerebro procesa esa información y obtiene como salida una acción relacionada pues con los datos que está adquiriendo por medio de esos sensores que serían los sentidos. Ahora, en base a esa analogía, pues el procesador va a cumplir la misma función, que es la de procesar esa información, esos datos de entrada, para poder procesarlos y obtener información de salida. Bueno, pero ese procesador tiene que ir albergado en una parte. ¿Cuál sería esa parte? La que llamamos la tarjeta madre, que sería la E. La tarjeta madre también se puede llamar motherboard. ¿Y por qué es tan importante? Porque es la que alberga el procesador. Ese procesador se va a instalar dentro de un slot o un espacio que está dentro de la tarjeta madre, ¿sí? Para que pueda tener comunicación con todos los demás dispositivos, elementos que tenga el computador. Entonces es supremamente importante. Dentro de esa tarjeta madre viene lo que serían las memorias. También vendrían los puertos de comunicación con los diferentes dispositivos del computador. Entonces, este procesador se instala en esta ubicación, ¿sí? Y tendría los puertos que tendrían comunicación para llegar al procesador. Bueno, hay diferentes tipos de tarjetas madres, tamaños, precios, colores, eso depende pues de los gustos y el presupuesto que tengamos. Bueno, también tenemos algo que es un sistema de enfriamiento, ¿sí? El cual va a ir pegado en la parte superior de lo que sería el procesador. ¿Por qué? Porque el calor no es amigo del procesador. Por lo tanto, debemos mantenerlo adecuadamente refrigerado con el objetivo de que no se vaya a dañar, no se vaya a degradar los materiales de los cuales está hecho el procesador, y además es bastante costoso, es la parte más costosa de nuestro computador, por lo tanto debemos hacer un esfuerzo para que el calor no afecte el rendimiento del procesador. Este sistema de enfriamiento está conformado por un extractor, que es una especie de ventilador pequeño, acompañado de un disipador, que es un elemento de material metálico, que si ustedes tuvieran la posibilidad de tocarlos, se darían cuenta que es bastante frío, y lo que hace es utilizar una ley natural de gradiente, que es donde lleva de mayor calor hacia menor calor. Entonces, si se produce calor sobre el procesador, va a estar pegado con el disipador, y este lo va a llevar hacia la parte superior donde está ubicado el extractor, y este se va a encargar de sacar el calor. Bueno, no es el único sistema de enfriamiento que tenemos, pero es el más normal. Hay muchos sistemas, pero bueno, nos vamos a concentrar solo en ese por el momento. Bueno, ya habíamos hablado del procesador, de la motherboard y el sistema de enfriamiento, que está conformado por el extractor y por el disipador. Pero bueno, como ya habíamos dicho, la motherboard, además de albergar el procesador y los puertos, también alberga las memorias o la memoria. En este caso estamos hablando de la memoria RAM o Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio, la cual es supremamente importante porque ella es la encargada
de albergar la información instantánea, la que estamos procesando en este momento. No sé si ustedes habrán notado que tal vez cuando su equipo ya va teniendo algunos años y necesita como una nueva actualización, cuando ustedes comienzan a instalarle nuevos programas que son un poco más pesados, comienzan a utilizarlos de forma simultánea y comienza a bloquearse, a quedarse la pantalla congelada y a tener un funcionamiento mucho más lento. Eso es debido a que nos estamos quedando cortos de memoria RAM, porque no puede procesar toda esa información instantánea en ese momento. Por lo tanto, lo recomendable es obtener una expansión de la memoria RAM. Bueno, ok. Bueno, todo sistema, además de tener esa memoria RAM, también tiene otro tipo de memoria RAM, otro tipo de memoria. En este caso sería la unidad de almacenamiento o disco duro, el cual no se va a albergar en la motherboard, sino en una parte diferente. En este caso vemos que la G está ubicada en esta parte y en algunos otros está ubicado en la parte superior. Pero bueno, eso simplemente son diseños de los creadores de las diferentes torres y las diferentes arquitecturas, pero bueno, es poco relevante. Aquí es donde vamos a ubicar la información importante, la cual vamos a, cuando le damos, por ejemplo, estamos trabajando en un trabajo de Word y le damos archivo, guardar como, le colocamos un nombre y una ubicación en una de las particiones del disco duro, entonces ahí es donde se guarda precisamente a largo plazo esa información. Por otro lado vemos la fuente de poder. La fuente de poder es la encargada de proporcionar los diferentes voltajes y electricidades a los distintos dispositivos que conforman este computador o este equipo computacional, ¿sí? No todos ellos se alimentan a 110, 120 voltios, por lo cual pueden ser 6, 5 voltios, 9 voltios, 12 voltios. Entonces esta fuente de poder es la encargada de a cada uno de ellos brindarles el voltaje y la corriente requerida, la potencia requerida. Bueno, por otro lado tenemos la unidad óptica. Esta no es tan vital, ¿sí? Pero, y es más, inclusive ya no es tan utilizada, pero permite leer y grabar información de discos compactos, ¿sí? O DVDs. Creo que todos los hemos visto, pero vuelvo a digo, ya están siendo reemplazados por dispositivos de entrada y salida o híbridos, como por ejemplo las memorias USB. Ya los discos y los DVD ya están en desuso. Bueno, por otro lado están las tarjetas de expansión, tanto de video como de audio. Tanto el video como el audio manejan cantidad de información que son llamativas, que son representativas, y muchas veces la memoria RAM no es suficiente para poder procesar con eficiencia toda esa cantidad de información. Por lo tanto, muchas veces el computador ya de forma integrada o independiente puede tener tarjetas de expansión tanto de video como de audio. Bueno, como les había dicho, hay otros elementos importantes como la memoria ROM, como la BIOS, bueno, como diferentes dispositivos, pero como este es un repaso muy somero, muy por encima de los conceptos, entonces vamos a enfocarnos en lo principal. ¿Ok? Bueno, sigamos con lo que es el hardware. Ya habíamos hablado de lo que eran lo que estaba dentro de la torre si hablamos de un equipo de escritorio, pero ustedes habrán dicho, en ningún momento nos hablaron, por ejemplo, de un micrófono, de un teclado, de un mouse. Entonces vamos a comenzar a hablar que siempre que hay algo principal, pues siempre hay algo periférico que es secundario o que está alrededor de algo principal, ¿sí? Como si habláramos de la periferia de una ciudad. En el centro está lo principal y en la periferia de la ciudad pueden estar, por ejemplo, no sé, barrios menos importantes, por decirlo de alguna manera, que suena un poco feo, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, vamos a hablar de los periféricos. Los dispositivos periféricos también forman parte del hardware, también son tangibles, ¿sí? Pero esos componentes permiten dos acciones fundamentales: ingresar y sacar la información, ¿sí? Como ya hemos hablado del procesador, el procesador primero recibe los datos para poder procesarlos, pero a la salida, ¿sí? Saca información, órdenes, ¿sí? Entonces lo que decimos es que va a haber tres tipos de periféricos. En este caso van a haber periféricos de entrada, que son los que toman la información, toman los datos, ¿sí? Por ejemplo, un periférico de entrada puede ser el teclado, otro periférico de entrada puede ser el mouse,
Otro periférico de entrada puede ser, no sé, un micrófono. Todos ellos toman diferentes tipos de datos, ¿sí? Y los mandan hacia el procesador, ¿sí? Por un cable que se conecta a los puertos que está en la board. Entonces va a mandar esos datos hacia el procesador para que él de vuelta saque dicha información. ¿Y cuáles serían los puertos que van a tomar esa información de salida? Serían los periféricos de salida. Por ejemplo, la pantalla no táctil de un computador. Si nosotros podemos ver, el computador nos va a ofrecer imágenes de salida a nuestras órdenes. Por ejemplo, cuando le damos play a un archivo MP4, vemos que nos va a reproducir un video y esa sería información de salida. La información de entrada o los datos de entrada, ¿cuáles fueron? El clic que hicimos sobre el archivo para que se reprodujera. Entonces ya tenemos dos tipos de periféricos, los de entrada y los de salida. Otro periférico de salida puede ser, por ejemplo, el altavoz o una diadema por la cual va a salir audio. Entonces creo que los conceptos son muy sencillos y creo que cualquiera de ustedes puede entenderlos con facilidad. Pero como todo en la vida, pues cuando hay dos extremos siempre va a haber algo intermedio. En este caso serían los periféricos híbridos que hacen las dos funciones al mismo tiempo. En este caso, ¿cuáles son las funciones que ejecutan los híbridos? Las dos al mismo tiempo. Tanto se comporta como un periférico de entrada como un periférico de salida. Un ejemplo de un periférico de entrada y salida híbrido sería una memoria USB, ya que podemos ingresar datos a ella y podemos sacar información de ella, ¿sí? Otro periférico híbrido puede ser una pantalla táctil, porque si ustedes se podrán dar cuenta, cuando la tocamos estamos ingresando información o datos, perdón, por el error que estoy cometiendo, datos de entrada y nos proporciona acciones o información de salida, por lo tanto es híbrido. Dejo de tarea para que por favor piensen en un tercer periférico híbrido. Bueno, sigamos. ¿En cuáles se pueden dividir? Mira, podemos hablar de los diferentes tipos de periféricos. Hablamos de los señaladores, como es el mouse, y vemos que aquí estamos manejando diferentes tipos de mouse y tablas de adquisición de información como las que utilizan los estudiantes o los diseñadores gráficos y los que podrían utilizar, por ejemplo, los profesores para ciertas clases. Pero bueno, son un poco más costosos y no son tan usuales en el mercado. Lo que es más usual sería el mouse, inclusive ese es más usual que este de acá, que se les recomienda que para que ustedes no tengan problemas posteriores de salud puedan comprar un muy buen mouse ergonómico para que no tengan problemas de túnel carpiano, por ejemplo. Bueno, los diferentes tipos de señaladores pues tienen un cable, ¿sí? Y ese cable se tiene que conectar en un puerto. Esos puertos pueden ser de estos tipos. Esos puertos en donde estos se conectan, ¿sí? En este caso vemos que este puerto, ¿sí? Este cable tiene un conector USB, el cual debe conectarse a uno de estos puertos. En este caso es 2.0 este puerto, ¿sí? Y los que si tuviese un color azul entonces sería conectado a un puerto USB 3.0. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos puertos? Aunque este es el 3.0, maneja mayores tasas de transferencia, es decir, que transfiere mayor cantidad de información en menor cantidad de tiempo. Y por último, el puerto PS2. Sí, estos ya está en desuso. Ese eran, no sé si ustedes lo hubieran notado, una especie de bananas verdes y otras moraditas que se colocan en la parte trasera de la torre. Y bueno, conectaban ya fuese al teclado o al mouse, pero como ya les había dicho, ya están en desuso. Bueno, sigamos el teclado, pues prácticamente creo que todos hemos visto un teclado en nuestra vida, los cuales pues sirve para ingresar los datos alfanuméricos, tanto alfabeto como números, además de unas teclas de funciones, unas teclas de desplazamiento, unas teclas especiales. Bueno, una barra espaciadora, el control, el algrad, etcétera, etcétera. Bueno, y se conectan en puertos similares a los de el señalador. Como ya les había dicho, pues entradas y salidas de audio. Entradas y salidas de audio, pues hay varias, ¿sí? Actualmente la más conocida sería la HDMI, ¿sí? Pero anteriormente se utilizaban la entrada 3.0 de audio, ¿sí? Que era una especie de banana que se conectaba en esos puertos que ustedes pueden ver que esos son los puertos 3.0. Bueno, sigamos.
ahora tenemos entrada salida de video, ¿sí? Que sería este puerto que, si ustedes notarán, la mayoría de monitores tienen un cable que termina en un terminal azul, macho, y este estaría en la parte trasera del computador, que sería un puerto hembra, ¿sí? Al conectarlo, pues esa es una entrada, o sea, una salida de video, ¿sí? Bueno, y como les había dicho, pues hay diferentes tipos. Este de aquí es el HDMI que ya les había mencionado y este es el 3.0. Bueno, también tenemos periféricos de almacenamiento. Por ejemplo, este es una memoria USB, ¿sí? Este es un disco extraíble. ¿Cuál es la diferencia con este? Obviamente es un poco mayor su volumen, pero también tiene muchísima capacidad extra comparado con una memoria USB. Los puertos por los cuales se puede conectar esos dispositivos de almacenamiento pueden ser nuevamente los puertos USB 2 o USB 3 o los eSATA, ¿sí? Estos son poco usados generalmente. Bueno, sigamos. Otros periféricos pueden ser los de comunicación, ¿sí? Los de comunicación generalmente son usados pues para nuestra conexión, ya sea para conexión alámbrica o inalámbrica de internet, para la transferencia de la información por la red de internet. Entonces creo que en nuestras casas, cuando nos conectan nuestro internet, entonces nos colocan un router, que es un dispositivo de estos, y podemos algunos de nosotros tener esas antenas de recepción de Wi-Fi, ¿sí? Aunque generalmente vienen integrados dentro de los equipos en la actualidad, pero cuando no han tenido, pues no los tienen integrados, pues los podemos adquirir y colocarlos en la parte trasera o con sensores como este tipo, para que puedan recepcionar la señal. ¿Y en qué puertos se van a conectar? Nuevamente, en los puertos USB 2 o USB 3 o este que sería el Ethernet BPBC. ¿Ok? Bueno, de escaneo de impresión, también periféricos, tanto por ejemplo este que sería un escáner o escáner impresora, podría ser un híbrido también de entrada y de salida, o una impresora simple que sería un puerto de salida para poder imprimir las hojas. Los puertos sería el USB 2, el USB 3 o el Petanet. ¿Ok? Bueno, sigamos. Creo que eso quedó un poco claro. Si no, ustedes me pueden escribir y hacer las preguntas o las dudas que tengan o las aclaraciones que necesiten con respecto a los periféricos y cualquier tema que veamos. Sigamos. Bueno, ya hablamos un poco del software. Recuerdo que habíamos dicho que son la parte dura del computador, la parte tangible, la que podemos tocar, la que es organoléptica, la que podemos ver, la que podemos sentir, la que podemos tocar. Pero digamos, nosotros un programa no lo podemos tocar. Lo podemos percibir, pero no lo podemos tocar, ¿sí? Un sistema operativo lo podemos percibir, pero no lo podemos tocar. Podemos tener una interacción con él, pero la parte tangible en él no es posible, ¿sí? Es como decir algo tan ilógico como decirle a alguien, dame tu pensamiento en la mano. Eso es algo ilógico porque eso es algo intangible. Algo parecido pasa con el software. El software se conoce, como dice aquí, como el soporte lógico de un sistema informático. Un sistema informático es un computador, porque un sistema tiene que tener una entrada, un procesamiento y una salida. En este caso, lo que está entrando es un dato, se procesa ese dato, se convierte en información y sale dicha información. Por lo tanto, ese computador es un sistema informático. Y el soporte lógico es el que comprende el conjunto de componentes lógicos y rutinas, es decir, cómo va a operar, el sistema de cómo va a operar ese computador. El sistema informático o el sistema operativo es el que facilita el uso de los recursos de un computador, ¿sí? El que establece las rutinas. Si yo voy a ingresarle un dato, bueno, ¿qué voy a hacer con ese dato? ¿Cómo lo voy a manipular? Entonces, ese sistema operativo ya preestablece el manejo de esa información, ¿sí? No es lo mismo hacer un clic sobre un archivo de audio que al hacer clic sobre dos veces sobre ese archivo de audio va a reproducir música, ¿sí? Que hacer doble clic sobre un documento Word, el cual va a abrir un documento de test. Entonces podrán ver que quién define qué hacer con esos datos de información, el sistema operativo, el que establece cómo opera ese computador, ¿ok? Pero bueno, además de ser un sistema operativo,
el software se divide en 4 tipos. Pueden ser sistemas operativos, pueden ser programas, pueden ser drivers, que también se llaman controladores, y accesorios. Bueno, sistema operativo, para que se haga una idea más fácil, es básicamente lo que están utilizando en este momento. En su computador, con mucha probabilidad pueden tener el sistema operativo Windows, otros tendrán el sistema operativo de las Mac, o tal vez algunos pocos tengan Linux, ¿ok? En su celular muy posiblemente puedan tener el sistema operativo iOS, o por otro lado puedan tener el sistema operativo Android. En fin, hay muchos sistemas operativos. No porque es el más familiarizado sea el sistema Windows, quiere decir que es el único, pero sí es el más generalizado en nuestra sociedad. Bueno, programas muchísimos. Por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos: el Word, el Adobe, el antivirus Avast. ¿Sí? Todos esos son programas que dicen específicamente, son más particulares en cómo utilizar esa información. ¿Sí? El sistema operativo es más general. ¿Ok? Vamos por los controladores. No sé si ustedes habrán notado que cuando ustedes instalan la primera vez una USB, la conectan en el puerto, se demora unos segundos más que lo que hace regularmente. ¿Qué está haciendo? Instalando el controlador. ¿Y qué hace el controlador? Decirle al sistema operativo, decirle al computador que ese nuevo dispositivo hardware que ustedes están instalando en el computador, pues decirle cómo se controla, cómo se maneja, que si él recibe un dato de entrada, entonces qué debe hacer con esa información. Entonces eso es un controlador, el que da la información de cómo controlar ese dispositivo físico. Y bueno, por otro lado, los accesorios. Creo que ustedes, cuando van al botón inicio del sistema operativo de Windows, entonces ustedes verán que si hacen clic en inicio se va a desplegar una ventana, y esa ventana va a decir todos los programas, y en la parte superior va a haber una carpeta que va a decir accesorios. En esos accesorios ustedes tienen cosas como un blog de notas, tienen una calculadora, tienen una grabadora de voz, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen varios accesorios que son una especie de programa, pero mucho más pequeño, mucho más sencillo. Si ustedes comparan lo que es el Word con el WordPad o con el blog de notas, se darán cuenta que el blog de notas es mucho más sencillo, que sirve para cosas mucho más fundamentales, como una calculadora también, que es muy fundamental, muy sencilla. Entonces son eso, especies de programas mucho más sencillos, mucho más fundamentales, que ya vienen integrados al sistema operativo del computador. ¿Ok? Vamos a hablar de ejemplos de lo que son los diferentes software. Bueno, hablemos de tipos de software. Como ya les había dicho, pues los sistemas operativos tenemos a Windows, Android, Linux, iOS y muchos más, etcétera. Bueno, pero nos vamos a centrar en este curso, sobre todo en el sistema operativo Windows. Me devuelvo un poco. ¿Por qué hablamos de Windows? Pues porque es el más generalizado, el más vendido. Hablemos de la historia de lo que sería el Windows, que significa en español ventana. Pues, o sea, tiene muchos años, como todos habrán escuchado, pues de la empresa Microsoft. Y bueno, precedida por alguien que todos hemos escuchado mucho últimamente, es el señor Bill Gates, ¿sí? El que propuso este nuevo paradigma de cómo manejar los computadores, ¿ok? Porque antes de eso era mucho más complejo, se los aseguro. Él tuvo la idea de introducir un entorno gráfico por medio de ventanas, lo cual hace que cualquiera pueda manejar un computador. Antes de eso tendrías que ser un experto en codificación, un experto en informática para poder utilizar un computador. Y además de que los costos eran increíblemente altos. Entonces, eh, comenzamos por el Windows 3.1, hace muchísimos años, después el 3.11. Bueno, así como el Windows 95, Windows 97, Windows 2000, Windows Server, está el Windows XP, el Windows 7, después un desastre con el Vista, que no funcionó para nada bien. Muchos utilizamos el Windows 7, inclusive el más utilizado sigue siendo, bueno, no el más utilizado, tal vez el más utilizado en Colombia sigue siendo el Windows 7. Y los últimos años, 2 o 3 años, creo, 3 o 4 años máximo, ya recibimos el Windows 10, que ya integra cosas como la inteligencia artificial. ¿Ok? Ah, me faltó el Windows 8. Ok, listo. Android, pues Android es el sistema operativo de los dispositivos, ¿sí? Y esos dispositivos es bueno, a diferencia de Windows, es un sistema propietario, es decir, que cobran por él
que tiene un dueño, que tiene una licencia de propiedad y lo cual es que tú no puedes acceder al código, manipularlo porque es un delito, ¿sí? Eh, sus creadores, su creador, ¿sí? Tienen propiedad sobre él y cobran por él. Entonces, por lo tanto, decimos que es un software propietario. En tanto que Android, a diferencia, es un software libre, el cual tú puedes tomarlo, puedes descargarlo desde su página o la empresa te permite que tú tomes el código, lo puedas modificar, puedas hacer lo que quieras con él y lo puedas manipular a tu deseo, instalarlo en los dispositivos que tú quieras y manipularlo como tú desees. Con excepción en estos últimos años por la guerra comercial que hay entre China y Estados Unidos, pues por China, específicamente por los dispositivos Huawei. Después está Linux. El Linux es un sistema operativo muy parecido a lo que sería Windows. Es muy seguro, es supremamente seguro, prácticamente no es afectado por cuestiones como los virus, porque casi poca gente lo utiliza, especialmente son ingenieros o gente que lo conoce muy bien. Y es un software libre que tú puedes también manipularlo, puedes ver su código, puedes modificarlo, en fin. Pero es poco conocido porque la gente está más familiarizado con lo que sería el sistema Windows. Después vamos con otro software propietario que sería iOS. ¿Cuál es la diferencia de iOS? Pues creo que nada, he escuchado de Apple, la compañía de Steve Jobs. Entonces iOS está en dispositivos como el iPhone. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que es mucho más costoso, pero también es muy robusto, muy seguro y también en cuanto a la seguridad es extraordinario porque es difícil que si, digamos, en situación de que a ti se te pierde el dispositivo o te lo roben, puedan acceder a tu información. Es básicamente es perdido. Bueno, esos serían unos ejemplos de los sistemas operativos. Seguimos con los programas. Programas, como les había dicho, es algo un poco más pequeño que serían los sistemas operativos, algo más especializado. Por ejemplo, hablemos de Word. Word hace parte de lo que es el paquete informático de Office, también brindado por la empresa de Microsoft, y es un procesador de texto. Todo lo relacionado con lo que tiene que ver con el texto, con las palabras, con los documentos. El Excel, también del mismo paquete. El PowerPoint y el Access, también del mismo paquete. Pero es todo lo relacionado con los números, ¿sí? Con el procesamiento de números. El PowerPoint se utiliza generalmente para hacer presentaciones como las que estamos utilizando en este momento y el Access para las bases de datos. Además de ese paquete, que lo llamamos Office, pues también tenemos programas especializados como el Photoshop, por ejemplo, que son para edición de imágenes, el MATLAB, que es un programa un poco más especializado que se utiliza como un laboratorio de matemáticas, y el Nitro, que es un editor de documentos tipo PDF, tipo Word, en fin, varios tipos de documentos para manipularlos y modificarlos. Como ya les había dicho, los drivers o los controladores pues son software muy pequeño que le dice cómo el computador va a manipular o controlar dicho dispositivo hardware que se conecta al computador. Entonces ese driver va a depender de acuerdo al, aquí hay un error, no es software, sino al dispositivo que, que se está instalando, ¿sí? Bueno, sigamos con los accesorios. Como ya les había dicho, los accesorios tenemos, por ejemplo, el blog de notas, la calculadora, eh, la pantalla de ejecutar, los comandos y el Paint, que es para edición de imágenes. También viene integrado todos esos accesorios con el sistema operativo Windows. Esto es por encima los conceptos o lo que necesitaríamos saber de lo que es el hardware y el software de los equipos computacionales. En cuanto a qué nos vamos a centrar en este curso, sería el sistema operativo Windows, ¿sí? Específicamente su versión 7, porque es la más usada. Y después iríamos en cuanto a los programas que vamos a manejar o que vamos a hacer énfasis o que vamos a aprender cosas bastante interesantes para nuestra tarea de educadores. Va a ser algo de Word, algo de Excel, algo de PowerPoint y un poco de Access. Bueno, eh, estudiantes, quiero darles las gracias por atender esta clase y llegar hasta el final. Sé que se me fue un poquito más de tiempo, entonces no quiero alargar esto. Solo decirles que nuestra próxima clase ya se centrará en lo que es el entorno de Windows. Acompañada a esta primera clase va a ir una actividad con un software o un portable que permite que ustedes puedan simular cómo es desarmar y armar una torre. Entonces los invito a que
verifiquen ese software y puedan familiarizarse con los diferentes dispositivos hardware de un equipo de escritorio. Muchas gracias.